por guerrillero, por inepto, por negligente y tal vez por cómplice, el director de la UNP tiene que renunciar. Estos son pronunciamientos que vienen de diversos sectores, de diversas voces, ante las evidencias casi que incontrovertibles de que algo raro estaba ocurriendo frente a este crimen, porque es algo criminal, que no le cobró la vida de chiripa a Miguel Uribe Turbay, pero que lo tiene al borde de la muerte. Hay que poner en cintura a esos jóvenes sicarios que por su edad le hacen el quite a la justicia, dice Miguel Polo Polo. Vamos con esa primera nota y metamos de una vez este tiro para avanzar. La nota 6. Pacho Santos, en una emotiva carta, dice al senador Miguel Uribe Turbay que él nunca pensó que la historia de hace 30 y pico de años se esté repitiendo. Cuando mataron a Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, cuando Pacho también estuvo secuestrado en un engaño que le puso el narcotráfico, cuando supuestamente Diana iba como directora de la revista Por Hoy a una entrevista con el cura Manuel Pérez, el terrorista cura del ELN. Y esta otra solicitud que también hace el concejal Daniel Briceño, que pide la salida inmediata de Augusto Rodríguez de la UNP, director, le dice él, usted tiene que renunciar ya, usted no es garantía de seguridad en Colombia, ni menos de protección de nada. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Millones de colombianos no podemos confiar la seguridad de las figuras públicas de este país a un exguerrillero o guerrillero cómplice del adicto Gustavo Petro. Vamos con eso. Aquí nos dicen que no hay que meterle política a esto. ¿Acaso a nuestro querido amigo senador Miguel Uribe le metieron un balazo en la cabeza para quitarle un celular o para quitarle una billetera? A Miguel Uribe casi lo matan por sus ideas políticas. Y quienes lo mandaron a matar fueron contradictores políticos de él. Así que no me vengan con ese cuento aquí. Hoy Petro nos invita como voceros a que vayamos y que a la Casa de Nariño para abordar garantías para el ejercicio político tras el atentado del que fue víctima Miguel Uribe. Le dejo algo claro de entrada, señor Petro. No me siento ni con usted ni con el señor Benedetti. Entonces ahora resulta que aquí les toca esperar a que acribillen a un miembro de la oposición para tomar acciones contundentes cuando ya estaban avisados de lo que se venía contra la oposición. Si de verdad el señor Gustavo Petro quiere, como jefe de Estado, brindarle garantías a nosotros, los miembros de la oposición, lo invito, señor Petro, a que le baje a su mensaje de odio. Lo invito a que le ordene a sus sicarios digitales, a sus bodegas, que paren esas campañas de desprestigio y de señalamiento contra la oposición, porque nos perfilan por no votar sus reformas. Lo invito a que le dé celeridad a las denuncias que los miembros de oposición hemos radicado por vías institucionales. Lo invito a que refuercen nuestros esquemas de seguridad. Y quiero también aprovechar esta situación para pedirle la renuncia al director de la Unidad Nacional de Protección. Aparte de exguerrillero, es un inepto. 23 veces pidió nuestro compañero Miguel Uribe que se le reforzaran sus medidas de seguridad y 20 veces esa entidad le dijo que no. 5 veces he pedido yo que se me mejoren las condiciones de seguridad de mi esquema, sustentadas con denuncias serias, y 5 veces me he encontrado con una pared. Lo que le pase a la oposición hoy en adelante es única y exclusivamente responsabilidad de este gobierno, porque ellos son los responsables de salvaguardar la vida y la dignidad de los miembros de la oposición. 30 años duró el señor Gustavo Petro haciendo oposición y el Estado, en manos de esa supuesta derecha, que ellos decían le salvaguardó su vida y la de su familia y pudo hacer política y llegar a la presidencia. Aquí han tratado ahora de romantizar al sicario de nuestro compañero Miguel Uribe, siendo supuestamente de que esta pécora es víctima de la sociedad, es víctima del hambre, ni del hambre porque viene de la clase media, ni de la sociedad, porque fue beneficiario de dos programas del gobierno, uno distrital y uno nacional, y uno de esos fue ese programa que tanto hemos criticado, Jóvenes en Paz, que le entregaba dinero
a los delincuentes para que no mataran. Y aún así, teniendo todas las oportunidades, decidió coger el camino del mal. Yo sí he pasado hambre. Cuando salía de mi colegio en Tolú con el sol caliente, llegaba a mi casa y muchas veces me iba en blanco porque no había comida. Y nunca se me pasó por la mente agarrar un arma de fuego y arrebatarle la vida a alguien. Nunca se me pasó por la mente coger un cuchillo y apuñalar a alguien para quitarle un celular. El que es bandido, sea de dinero o sea pobre. Y por eso, casi un 80%, un proyecto de ley que espero que el Congreso de la República nos acompañe, en donde vamos a modificar el Código de Infancia y Adolescencia, para que esos jóvenes que cometen esos delitos crueles contra líderes políticos, líderes de la oposición, paguen como adultos. Aquí tengo la firma de 17 representantes a la Cámara, porque vamos a lograr un debate de control político, porque el país necesita respuestas serias y esto no puede quedar en la impunidad. Y aquí tienen que venir el ministro del Interior, el ministro de Defensa y el director de la UNP a darnos respuestas a los colombianos. ¿Cómo es posible que se haya perdido un celular? Y para finalizar, Miguel Uribe, aquí tienes este Congreso que está contigo. Le pedimos a Dios que te acompañe y sabemos que de esta te vas a levantar. Me hace mucha falta. Yo daría todo lo que tengo por tenerla al lado. ¿Estamos en el 2025 o regresamos a 1990, cuando Pablo Escobar mató 500 policías, secuestró 9 periodistas, asesinaron 2 candidatos presidenciales? La diferencia entre la violencia de esa Colombia de 1990 a la Colombia del 2025 era que teníamos un presidente que respetaba las instituciones, era que teníamos un presidente que respetaba la democracia, era que teníamos un presidente que era empático con las víctimas. No teníamos un presidente ególatra que siente que todo tiene que girar alrededor de él. Hoy, los colombianos nos sentimos mucho menos protegidos y más indefensos que increíblemente nos sentíamos en 1990, cuando la violencia era brutal. De ahí surgen esas 2 cartas, conmigo secuestrado, con mi padre sufriendo, con la mamá de Miguel Uribe asesinada. Hoy, Miguel Uribe es víctima de esos violentos que se nutren de esa campaña de odio que Petro destila cada segundo. Nunca soñé, ni en mis peores pesadillas, que iba a tener que escribir estas palabras. Hace 24 años, 4 meses y 12 días, mi padre Hernando Santos escribió en El Tiempo el único editorial firmado en su vida, Carta a Diana. Un homenaje póstumo a tu madre, Diana Turbay, quien había sido asesinada por Pablo Escobar tras 5 meses de secuestro. Yo solo la leí cuando salí de mi propio cautiverio, y cada vez que la recuerdo mis ojos se llenan de lágrimas, como en estos momentos sucede al escribirte estas palabras, que con todo el corazón espero puedas leer al lado de tu esposa, tu hijo, tu padre y el resto de tu familia, algo que tu madre no pudo hacer. A tu mamá la asesinaron por ser periodista. Pablo Escobar le engañó, haciéndole creer que la cita era para una entrevista con el líder del ELN, el cura Pérez. Conocí a tu madre en las reuniones que entonces se hacían en Paipa para hablar de paz, un tema que para Diana era esencial. Tu madre, una mujer que habría sido ser política como tu abuelo, Julio César Turbay Ayala, optó por la más bella de las profesiones, el periodismo, lo que al final le costaría la vida. Increíble cómo nuestros caminos se han cruzado a través de esa historia de violencia que marcó toda nuestra vida. Eras apenas un niño de 5 años cuando tuviste que enterrar a tu madre y hoy luchas en una clínica por tu vida tras un infame atentado que es reflejo de esa intolerancia en la que hoy vivimos. Recuerdo a tu abuelo con un inmenso cariño, un hombre de una honestidad y una decencia sin par. Recuerdo lo que mi viejo me contó y que es un ejemplo de la bondad del expresidente, quien llamó a mi padre para felicitarlo porque yo había sido liberado en la operación de rescate y además le contó que su hija estaba herida. Unas pocas horas después, con la confirmación de la muerte de tu madre, llamó nuevamente y le pidió disculpas a mi papá, pues la persona liberada no era yo, era el camarógrafo de su noticiero Richard Becerra, quien estaba secuestrado con ella. Con su hija muerta, lo llamó con dolor por haberle dado esa sensación de esperanza y alivio por mi liberación. Esa era la grandeza de corazón que tenía tu abuelo Julio César. 4 meses después, el domingo 20 de mayo, veía yo la televisión, que a veces me dejaban ver, y en el noticiero Krypton, los extraditables anunciaban la liberación de los 2 últimos secuestrados, Maruja Pachón y yo. Tu madre, estoy seguro, iluminaba ese camino hacia la libertad que en su noticiero anunciaban. Fue lo primero que entonces pensé al ver la noticia. Unas décadas después decidiste seguir el camino de tu abuelo y arrancaste en la política. Tu don de gentes, tu seriedad, tu capacidad de trabajo
Poco a poco conquistaron el corazón de esos millones de colombianos que hoy te tienen en sus oraciones. No me cabe la menor duda que cuando te recuperes, tu carrera política no tendrá límites y esa honra que has hecho a tu nombre y al de tus ancestros podrá iluminar a este país que hoy navega en esa oscuridad del populismo que nos gobierna. Ten la certeza que cuando regreses a la arena política, Colombia estará a tu lado, listo a enfrentar contigo todos los obstáculos que se te presenten. El intento de asesinato del que fuiste víctima nos regresa a ese tenebroso pasado en el que tu madre perdió la vida, al igual que muchos candidatos presidenciales. Gracias a personas como tu abuelo y tu madre, que estoy seguro desde el cielo están cuidando tu recuperación, este país logró salir de ese terrible hueco negro de violencia al que hoy algunos nos quieren volver. Solo sueño con que puedas volver a estar al lado de tu esposa María Claudia, de tu hijo Alejandro, de tu hermana María Carolina y de tu padre Miguel. Y sí, ojalá puedas recorrer el país para devolverle la esperanza que hoy parece perdida. Lo mereces. Con gran cariño y afecto, Francisco Santos. Señor director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, usted debe renunciar a su cargo. En otro país, en otro gobierno, en un país y en momentos normales, cualquier persona que estuviera al frente de la Unidad Nacional de Protección y que hubiese vivido lo que está viviendo hoy el país, el atentado contra el senador Miguel Uribe, uno de los grandes líderes de la oposición, ya no estuviera en su cargo. Es realmente preocupante que usted no responda. Es realmente preocupante que durante varios meses y en más de 20 solicitudes el senador Miguel Uribe le hubiese pedido a usted, a su entidad, que reforzara su esquema, que le prestara servicios en otras ciudades, que atendiera como tal sus obligaciones de proteger a la oposición y usted no haya hecho absolutamente nada. Señor Augusto Rodríguez, pero además, hoy la oposición no tiene garantías de una entidad absolutamente burocratizada que entrega esquemas de seguridad a los amigos, que le entrega esquemas de seguridad a gente que no necesita esquema, pero que en casos como el de Miguel Uribe, una de las voces más fuertes de la oposición, no pudo responder. ¿Cuál es su responsabilidad, señor Augusto Rodríguez, en todo este tema de Miguel Uribe? Usted no ejerció su cargo como la ley y la Constitución se lo dicta. Si usted no fue capaz de proteger a un precandidato presidencial, al senador más votado del país, ¿qué pueden esperar los ciudadanos que quieren hacer política en departamentos como el Cauca, Nariño, Chocó, Vaupés? Departamentos que gracias a la paz total de Gustavo Petro hoy se encuentran absolutamente secuestrados por las bandas delincuenciales. Señor Augusto Rodríguez, usted debe asumir su responsabilidad, pues su responsabilidad es proteger a los líderes políticos de este país y usted en eso falló. Es importante que el país conozca y que usted no siga pasando de agache. Es por eso que desde aquí, desde esta curul en el Consejo de Bogotá, exigimos su renuncia, exigimos su responsabilidad, pero sobre todo exigimos que la Unidad Nacional de Protección, entidad totalmente burocratizada, entidad que se ha convertido en el resguardo de muchos desmovilizados, pero sobre todo en el resguardo de mucha gente que no trabaja, hoy comience a funcionar en favor de la oposición. Hoy la oposición no tiene garantías en Colombia para ejercer su labor. Nosotros, quienes ejercemos la oposición, no tenemos ninguna garantía, y a todos los que me han preguntado sobre si voy o no a tomar un esquema de seguridad, tengo que decirles, es muy difícil que yo me someta hoy a la Unidad Nacional de Protección cuando ha demostrado ser una entidad politizada, una entidad burocratizada, pero una entidad que en cabeza del señor Augusto Rodríguez no le brinda ninguna garantía al ejercicio de la oposición en el país.